Dentro de lo que son los trastornos por los ácidos nucleicos tenemos las artritis por cristales, que se conocen como gota y pseudogota. Lo que va a ocurrir es que va a haber diferentes cristales endógenos que van a ser patógenos. En caso de la gota vamos a tener como cristal al urato monosódico y en caso de la pseudogota al pirofosfato cálcico. Estos cristales lo que van a generar es una enfermedad por desencadenar una gran cascada de citocinas que van a generar una destrucción de lo que es el cartílago. Adentrándonos específicamente en la gota, que es la más tomada de las dos, pero muchas veces puede ser que pidan que se compare, no es tan tomado como otras patologías metabólicas, pero sí se ha preguntado algunas veces. Adentrándonos en lo que es gota, lo primero que tienen que pensar es que se caracteriza por crisis transitorias de artritis aguda causada justamente por la cristalización de urato monosódico, tanto dentro como alrededor de todo lo que son las articulaciones. En estas patologías, el órgano diana, el que más se va a afectar, son las articulaciones. Y esta gota puede ser primaria, que se ve en el 90% de los casos, la cual es de una causa desconocida, o puede ser secundaria, cuando hay una enfermedad subyacente, que se ve en el 10% de los casos. O también puede ser que se produzca por ambas. Pero ambas se van a caracterizar, la gota en sí se va a caracterizar por una hiperuricemia, es decir, un aumento en las concentraciones de ácido úrico en sangre. Y este aumento de las concentraciones va a denominarse hiperuricemia cuando sea mayor a 6,8 miligramos decilitro, ¿sí? Antes de 6,8 se lo considera normal, una vez que pasa los 6,8 ya es una hiperuricemia. Esta hiperuricemia puede verse por un aumento en lo que es la producción o por una disminución en su excreción, o también por ambas. Recuerden que el ácido úrico, la síntesis se genera por el catabolismo de las purinas, por lo que cuando hay una alteración en la síntesis del ácido úrico, en la mayoría de los casos se debe a una deficiencia, por ejemplo, de la enzima xantina oxidasa, que genera justamente un catabolismo de lo que son las purinas y así un aumento en la síntesis de ácido úrico. Y en otros casos, no los menos frecuentes, lo más frecuente es que sea por un aumento en la síntesis, pero en otros casos puede ser que se dé una disminución en lo que es su excreción, por ejemplo, nefropatías crónicas o alguna alteración secundaria, por ejemplo, por lisis celular en caso de pacientes con quimioterapia, por leucemias, ¿sí? En tratamientos de leucemias, de un tipo de cáncer. En fin, cualquiera de estas causas va a generar una hiperuricemia. Y en la gota, esto va a desencadenar una gran inflamación. ¿Por qué? Porque estos cristales se van a precipitar, estos cristales de urato monosódico, en las articulaciones y esto va a estimular a la producción de citocinas. Estas citocinas van a atraer a leucocitos, entonces se van a acumular en lo que son las articulaciones neutrófilos y macrófagos, los cuales van a liberar más citocinas, radicales libres, proteasas, van a alterar lo que es el metabolismo del ácido araquidónico para generar mucha más inflamación y todo esto a su vez va a atraer más leucocitos y van a generar daño a nivel de lo que son las articulaciones. También se activa el sistema de complemento, todo va a generar una gran inflamación y así se va a dañar, es como una cascada que sigue y así van a dañarse las articulaciones. Dijimos entonces que generalmente lo que tiene es una artritis aguda. Esta artritis aguda lo que tiene es que remite de manera espontánea a los días o a las semanas, pero remite, es decir, se va. Ojo, igual tengan presente que la hiperuricemia por sí sola
no genera gota, ¿sí? Tiene que haber más factores que contribuyan a que contribuyan a la gota aparte del aumento de ácido úrico. Como por ejemplo la edad, pacientes mayores son más predispuestos a tener gota, la duración que tenga la hiperuricemia, si no es lo mismo una hiperuricemia de meses que de muchos años. Se vio que aproximadamente se generan tras 20 o 30 años de hiperuricemia las crisis de gota, predisposición genética, pacientes obesos tienen más predisposición, algunos fármacos como por ejemplo las tiazidas, que son un tipo de diuréticos que disminuyen la excreción de ácido úrico, también favorecen. Intoxicaciones, por ejemplo, con plomo, vamos a ver más que nada en TP ambiental, que está lo que se conoce como gota saturnina. Saturnina porque las intoxicaciones crónicas con plomo se les llama saturnismo, eso es intoxicación crónica por plomo, saturnismo, y cuando se genera una gota por intoxicación de plomo, una intoxicación crónica, se le dice gota saturnina. Solo por eso es el término saturnino. También alcohol, pacientes que tienen alcoholismo crónico, sí, también se ve que tiene relación con lo que es la gota. Muchas otras causas que pueden estar asociadas. Todas estas crisis repetidas de artritis aguda van a desencadenar la formación de tofos. Tengan presentes que yo tengo artritis aguda, pero si esto se repite y se repite y se repite, yo luego voy a tener la formación de lo que son tofos, ¿sí? Es algo crónico el tofo. Estos tofos que se pueden ver van a verse en lo que es la membrana de las sinoviales, que van a estar inflamadas y van a generar todo un tejido periarticular, pueden generar daño a nivel del cartílago y deteriorar de esa forma la función articular, ¿sí? Ya puede llevar a alteraciones a nivel de la articulación que sean permanentes y que se altere la función de esta articulación. A nivel de, adentrémonos un poquito de lo que es la morfología. Bien, a nivel de lo que es la morfología tendríamos que dividirlo en lo que es la artritis aguda y lo que es una artritis por tofos, ¿sí? Artritis también conocida como tofacia crónica. Recuerden que ya es algo crónico. Con respecto a lo que es la artritis aguda, lo que vamos a ver justamente es un infiltrado a predominio neutrófilo en lo que es la sinovial y todo lo que es el líquido sinovial. Va a estar también lleno de cristales, de muchas citocinas por los neutrófilos también. Estos cristales que van a estar en el citoplasma de los neutrófilos los vamos a ver como largos, finos, con forma de aguja. Ojo con esto, los cristales, para diferenciarlos de la pseudogota, tienen una forma de aguja y no son birrefringentes, o le podrían decir tienen birrefringencia negativa. Pero recuerden eso, no son birrefringentes, cosa que va a ser lo opuesto en pseudogota cuando lo veamos. La sinovial, como es algo agudo, piensen que va a estar muy edematosa, muy congestiva. Puede también igual tener linfocitos y células plasmáticas, macrófagos, pero tengan en cuenta que es a predominio neutrófilo porque va a haber un montón de citocinas y dentro del citoplasma de los neutrófilos se acumulan estos cristales que los describimos como con forma de aguja, birrefringencia negativa, finos, largos, ¿sí? Luego, esta cristalización puede remitir y la crisis cede. Esta artritis cede. Pero luego tenemos una artritis tofacia crónica, tras crisis repetidas, ¿sí? Por una precipitación repetida. En este caso, la sinovial va a estar hiperplásica. Va a haber una hiperplasia de lo que es la sinovial. Va a haber ya daño, ¿sí? Un engrosamiento fibroso. Va a haber también lo que es destrucción, ¿sí? Se va a formar todo lo que es un paño, imagínense como una telita, ¿sí? Esto se va a fibrosar y se va a engrosar con hiperplasia.
Se va a generar un paño que va a recubrir lo que es la articulación y este paño va a destruir el cartílago subyacente y puede generar erosiones óseas. Si ya estamos hablando de un compromiso a nivel óseo, a nivel del hueso, y en casos graves puede llevar a una anquilosis, y esto se va a endurecer, primero fibroso, ¿sí? Este panus se fibrosa, y después puede ser que este panus se osifique, si ya estamos hablando de una anquilosis ósea. Y una anquilosis ósea me va a dar rigidez a la articulación y me hace un deterioro de la función articular. ¿Sí? Es por eso que ya no van a poder mover esa articulación, se deteriora totalmente su función. Recuerden que lo que va a tener también son tofos. Los tofos son importantes porque son patognomónicos de gota. ¿Sí? Los tofos son patognomónicos de gota. ¿Qué es un tofo? Son cúmulos, ¿sí? Grandes de lo que son los cristales de los uratos monosódicos que van a estar rodeados de una gran reacción inflamatoria, ¿sí? Van a estar formando lo que es un granuloma, ¿sí? Células gigantes que van a ser de tipo cuerpo extraño. Todo esto va a cerrar un poco mejor en inflamación, pero después vamos a ver que hay granulomas tanto inflamatorios como inmunitarios, o de tipo cuerpo extraño. Esto corresponde a tipo cuerpo extraño. Si yo no puedo eliminar el ácido úrico, lo rodeo, ¿sí? Con todo un gran filtro inflamatorio, células gigantes de tipo cuerpo extraño. Estos tofos los podemos encontrar formándose en cartílago articular, ligamentos, tendones, bolsas sinoviales y menos frecuente en lo que son las partes blandas como oreja, los pulpejos de los dedos o también en riñones. Tengan también presente que cuando son superficiales pueden llegar a ulcerarse. Y por último, dentro de morfología tenemos también la nefropatía, es decir, alteraciones a nivel renal, la nefropatía gotosa. Esta nefropatía es una complicación renal producida por acumulación de los cristales de urato monosódico en lo que es, o por los tofos propiamente también, por los tofos a nivel renal, en lo que es el intersticio medular o a nivel de los túbulos renales y puede generar una obstrucción a nivel de las vías urinarias y de esta forma llevar a complicaciones como pielonefritis o como una nefrolitiasis de ácido úrico. Bien, adentrémonos un poquito más en lo que es la clínica de gota antes de pasar a lo que es pseudogota y ver cómo diferenciarla. En la clínica de lo que es gota, lo más frecuente, tengan en cuenta, es que se den pacientes de sexo masculino y también, sobre todo, si tienen obesidad, síndrome metabólico, consumo prolongado de alcohol, insuficiencia renal, si todos estos son pacientes que tienen más riesgo de generar gota. Y tengan presente que a nivel clínico tenemos 4 etapas. En la primera etapa vamos a tener una hiperuricemia, pero que es asintomática. Por lo cual, si miramos la uricemia, la concentración de ácido úrico a nivel de la sangre sí va a estar elevada, va a haber una hiperuricemia, pero el paciente no va a tener ninguna clínica todavía. Luego le va a seguir la artritis aguda. Acá sí ya comienza con la manifestación de una clínica, ¿sí? Se da tras varios años de hiperuricemia, aparece un inicio que es brusco de dolor articular asociado justamente a la hiperuricemia. También se ve aumento de la temperatura a ese nivel local, sí, es más que nada una afectación localizada. Va a haber más que nada, puede ser tanto monoarticular como poliarticular, pero la mayoría son monoarticulares, es decir, comprometen una circulación. Y el 50% de los casos, la articulación que se compromete es la primera articulación metatarsofalángica, ¿sí? Del dedo pulgar. Ahí es donde es más frecuente que se desencadene esta crisis. Luego también puede afectar a lo largo del tiempo otras articulaciones, como por ejemplo
las más frecuentes son empeine, tobillo, talones, rodilla, muñeca, dedo de las manos, más o menos siguiendo ese orden en frecuencia. Si no tiene tratamiento, puede llegar a durar incluso hasta semanas, pero en algún momento va a ceder, en horas o semanas, esto va a remitir, va a ceder. Y una vez que cede, tenemos un periodo intercrítico, el cual también es asintomático. Bien, en este periodo sí ya hubo una resolución de una artritis aguda y comienza un periodo donde no hay síntomas, pero la mayoría de los pacientes que tuvieron una crisis aguda de gota tienen otro segundo episodio agudo a los meses o a los pocos años, ¿sí? Sin tener un tratamiento, las crisis se van a ir repitiendo y repitiendo cada vez con mayor frecuencia y van a comenzar a ser más que nada poliarticulares y ya van a empezar a comprometer más articulaciones. Y esto puede llevar a nuestra última y cuarta etapa, que es la gota tofacia crónica. Ya es algo crónico y tenemos los tofos que mencionamos. Gota tofacia crónica. Se ve aproximadamente tras 12 años luego de la artritis aguda inicial, la primera, la que comenzó desencadenando la gota. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una imagen en una radiografía. ¿Qué es lo que voy a ver en la radiografía? Erosión ósea. Recuerden que compromete el hueso ya la gota tofacia crónica. Hay una erosión ósea a nivel yuxtaarticular que va a conducir a una enfermedad ya más incapacitante. Por eso es que es más importante. Eso a nivel clínico de lo que son las articulaciones. Tengan en cuenta que también tenemos lo que son las manifestaciones renales, ¿sí? Que van a aparecer, por ejemplo, como un cólico renal, que puede estar asociado a una expulsión de una especie de arenilla o de cálculos compuestos por ácido úrico. Puede evolucionar a una nefropatía gotosa crónica y dar todas las complicaciones que dijimos, como la pielonefritis o la nefrolitiasis de ácido úrico, ¿sí? Eso en caso de afectar el riñón. Pero lo más importante a saber es a nivel de las articulaciones. Eso es lo más importante, es el órgano diana. Y después tenemos, para diferenciarla totalmente de la gota, la pseudogota, o más conocida como enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. O también puede ser que la hayan escuchado como condrocalcinosis o si la leen, cuidado, también condrocalcinosis. No sé si la pudieron haber leído capaz en algún lado así. Esta va a afectar más que nada a personas mayores, ¿sí? Mayores de 50 años, tiene una prevalencia que aumenta con la edad, ¿sí? Acá la edad es un factor que predispone bastante. Puede ser hereditaria, ojo, puede ser secundaria, puede ser esporádica, puede ser de muchas formas. La secundaria muchas veces se suele asociar a otros trastornos que tengan generalmente, por ejemplo, algún daño articular previo o hiperparatiroidismo, hemocromatosis, ¿sí? Por acumulación de hierro, hipomagnesemia, hipotiroidismo, diabetes, un montón de otras causas. ¿Y cómo es su fisiopatología? No se está del todo seguro, pero lo que más se sabe por ahora es que los proteoglicanos, de lo que es el cartílago articular, en condiciones normales deberían inhibir la mineralización. Acá lo que ocurre es que se degradan y permiten su cristalización alrededor de todo lo que son los condrocitos. Van a favorecer todo también una respuesta inflamatoria, van a activar inflamasomas en lo que son los macrófagos, ¿sí? Igual que gota es por una reacción inflamatoria, su patología, su enfermedad. Morfológicamente, y acá es cuando empezamos a ver ya grandes diferencias, en un principio los cristales se van a depositar a nivel del cartílago articular. Los depósitos van a ir aumentando de tamaño, pueden romperse, pueden pasar a lo que es la articulación, ¿sí? Ya dentro de la articulación,
y comenzar a generar lo que son calcáreos, ¿sí? Se les dice friables de un color blanco, ¿sí? Se les dice calcáreos. Voy a ver calcáreos, friables, blanquecinos, y un color blanquito a nivel de lo que es la microscopía. ¿Y qué más voy a ver? Voy a ver un engrosamiento, voy a verlo más o menos ovalado, azul-violeta a nivel de lo que es el microscopio, y estos calcificaciones, estos cristales que podemos encontrar, a diferencia de la gota, van a ser romboidales. Recuerdan que la gota era como una aguja, este es romboidal y es birrefringente, o pueden decirle birrefringente positivo y a la gota birrefringente negativo, pero tengan en cuenta que hay birrefringencia. Esto, y también hay inflamación, eso lo comparte con gota, pero la gota es una inflamación mucho más intensa, ¿sí? Pero lo de los cristales sí es bien diferente a lo que voy a ver en los cristales. Pero bueno, la inflamación también es un poco más leve, podríamos ponerlo como otra diferencia. Y a nivel de lo que es la clínica, lo más frecuente es que sea sintomático. Puede causar artritis aguda, subaguda o crónica, pero lo más frecuente es que sea sintomático, es menos inflamatoria que la gota. También a su vez es importante cuando genera lo que es una artritis crónica hacer diagnóstico diferencial con lo que es la artrosis y la artritis reumatoidea. Suele confundirse mucho con estas dos patologías. Puede ser mono o poliarticular, no tiene una preferencia como si la gota. De hecho, las articulaciones que más se ven son a nivel de lo que es la mano, el codo, los hombros, los tobillos, la rodilla, muñeca, más que nada las articulaciones más grandes, a diferencia de gota que prefiere quizás las articulaciones más pequeñas como la metatarsofalágica, ¿sí? Y después va progresando y tomando articulaciones un poco más grandes, pero comienza más que nada con pequeñas. Esas son más o menos algunas diferencias. Recuerden que no es tan evaluado, pero sí he escuchado algunas preguntitas, más que nada de gota.